Hablamos siempre de agenda política, agenda parlamentaria. Creo que la mayor noticia, por lo menos la más importante, es este fin de semana que ha vencido la moratoria previsional, que ya tenía muchos años, ¿no? El 2014 se venía prorrogando, bueno, tiene su historia propia. Y bueno, justamente para que nos saque algunas dudas, ¿no? Lo que deben saber los jubilados con este fin de la moratoria previsional, que deja a mucha gente sin alternativas claras, como declaró la abogada que tenemos en línea, Florencia Marcarián, nos va a aclarar esto. ¿Cómo está? Muy bien, muy buenas tardes, un placer. Un placer hablar con usted y saber un poquito más del tema, que bueno, entre tantas cosas que suceden, creo que es una de las cuestiones que más afecta obviamente a los jubilados, a los adultos mayores, a sus familiares y demás, porque ¿qué va a pasar ahora? Bueno, hay algunas alternativas para aquellos que tienen la edad jubilatoria y no tienen los aportes. Por empezar, hay una moratoria que sí sigue vigente, que permite a todos aquellos que nacieron antes de 1975 comprar aportes, pero hasta septiembre de 1993. Esta es, bueno, una manera, una forma que tiene la gente que le faltan los aportes para completarlos. Ujú. Para aquel que no llega con la edad jubilatoria y tampoco con los aportes, tienen la posibilidad de crear un plan de pagos e ir abonando de a poco, ¿no? A medida que uno va teniendo dinero, y puede ser de manera mensual, lo puede hacer o en un único pago, se arman ese plan de pagos para los aportes que les hacen falta y lo van pagando a medida que pueden, ¿sí? Ujú. Esto es Sí. para las Esta, mujeres a partir de los 50 años y los hombres a partir de los 55 lo tienen que tener pago antes de cumplir los 60 o los 65 años de edad. ujú. Y si no, también hablando de alternativas, bueno, mucho se habla de la pensión universal para el adulto mayor, pero eso es un 80% de la, bueno, muy baja ya jubilación mínima, ¿no? ¿Es así? Exactamente. La otra alternativa es acceder a esa pensión para el adulto mayor que se ingresa con 65 años de edad, tanto para los hombres como para las mujeres, pero no toman en cuenta los años de aportes que uno tenga, sino que todos los que adhieran a esta prestación cobran ese 80% de la jubilación mínima, que ahora pasa a estar en un valor de 298.000 pesos. La verdad es que se hace complicado, la verdad, ¿no? Llegar a fin de mes con menos de, a ver, Sí, por alrededor de supuesto. 12.000 pesos por día sería lo que uno puede gastar. No, aparte teniendo en cuenta que es cierto que los jubilados vienen complicados hace tiempo, pero la verdad es que el año pasado, cuando, bueno, en enero, febrero han perdido, y esto está comprobado estadísticamente, ¿no? Un porcentaje muy alto del poder adquisitivo, como todos, pero bueno, cuando el poder adquisitivo es muy bajo, como en el caso de las jubilaciones mínimas, más se nota y nunca lo han recuperado. Por supuesto, si bien los que están por encima de la mínima de a poco van recuperando el poder adquisitivo, porque la nueva fórmula de movilidad acompaña la inflación, al no aumentar el bono, en el caso de los jubilados de la mínima, siguen perdiendo contra la inflación. Claro. ¿Qué sucede? Bueno, esto ya calculo que será con una nueva legislación que cambiará, pero bueno, mucha gente dice quizás porque siempre se tienen en cuenta los 10 últimos años, ¿no? De aportes. ¿Qué pasa con aquellas personas? Y yo creo que en el contexto mundial y laboral que estamos, pasa muy seguido, que quizás aportaron 20 años, pero no los últimos 20 años de sus aportes. ¿Qué pasa con esto? Nunca se tiene en cuenta, porque finalmente el que tiene una empresa o un emprendimiento importante o lo que sea, termina en definitiva cobrando la mínima, ¿no? Cuando se jubila. A ver, los 10 Como años, monotributista, ¿no? claro, puede ser que uno tenga los dos últimos 10 años como monotributista y que, por ejemplo, desde los 18 años de edad hasta los 28, esos 10 años los tenga en relación de dependencia. De todas maneras, le van a tomar esos 10 años en relación de dependencia para hacer el cálculo del haber. Y para quienes tienen tanto
monotributo o autónomo como relación de dependencia, se hacen 2 cuentas por separado, sería así, eh, pero lo que se busca es tomar esos años en relación de dependencia que generalmente hacen que uno tenga una mejor jubilación en lo que refiere al monto de la jubilación. Ujú. Sí, o sea que se tiene en cuenta y no sería una mínima en ese caso, ¿no? Si uno tuvo, Exactamente. sí, no, está bien, esto era una duda, ¿no? Que a veces se tiene, porque además es muy raro ya que suceda que uno tenga un laburo en relación de dependencia, un trabajo en relación de dependencia siempre, que sin ninguna interrupción, y que los últimos 10 sean así, digamos, hoy por hoy ya no existe mucho ese tipo de contrato laboral ad eternum de alguna manera, ¿no? Cambia y cambió en el mundo, ¿no? Y bueno, ¿qué consejos daría en este contexto para los jubilados, para los adultos mayores? Bueno, que están pasando por esto y que, bueno, más allá de que, como decía usted, quedó una moratoria vigente, no sé hasta cuándo, pero, bueno, ¿qué pueden hacer o qué alternativas tienen? Bueno, las opciones, primero, el que está cumpliendo dentro de poco los 60, 65 años de edad y puede ingresar al plan de pago para los que todavía no cumplieron los 60, los 65, que lo vayan haciendo. Y para aquellos a los que les queda un tiempito más, primero ingresar a la página del ANSES, al ARCA, ¿sí? También lo que es Exafip, bueno, y ver cuáles son los aportes que le figuran, esto es muy importante, y si tienen, si uno va chequeando que le faltan años de aportes que no figuran y que efectivamente los tienen trabajados y que no se los aportaron, buscar pruebas, ¿sí? Recibos de sueldo, las certificaciones de servicios y remuneraciones, también puede ser alguna credencial que pertenecían a alguna Ujú. obra social, por ejemplo, Claro. todo suma, además de los testigos, claro está. Ujú. Eso es muy, muy bueno, claro, sí, también, ¿no? Buscar, siempre hay que guardar los papelitos, ¿no? Como dicen, como No, dicen, ¿no? Todo hay que guardarlo, todo hay que guardarlo, es cierto. Bueno, le agradecemos por estos minutos. Bueno, ¿qué cree? Hay varias iniciativas, sabe que el 9 de abril se empieza a debatir este tema en diputados, cree que alguna de ellas va a ganar la pulseada, piensa, bueno, esto es una pregunta obviamente de su parecer, ¿no? Piensa que esto va a cambiar en algo, que va a haber una nueva moratoria, que no. hay una realidad y esto de hecho es algo que había mencionado el presidente, ¿no? Que sí es necesaria una reforma previsional, pero que antes de la reforma previsional es necesaria la laboral. Ujú. Entonces, por supuesto que seguramente se vaya a dar la reforma, pero primero tiene que estar acompañado por el primer paso, ¿no? Que es la etapa de la actividad laboral de una persona, que es lo que hace que cuando uno llega a la edad jubilatoria, a los 60 las mujeres, a los 65 los hombres, se encuentren con que tengan o no tengan los años de aportes necesarios que exige la ley para poder jubilarse. O sea, se refiere a que obviamente hay un universo pasivo muy importante y bueno, y el mercado laboral es cada vez menor, por lo menos el mercado en blanco, de trabajo en Claro que sí. blanco, La informalidad en la informalidad. Argentina Ujú. es de un 45, un 50%, si no más, ¿no? Ujú. Y la idea es poder ayudar también a las pequeñas y medianas empresas a contratar a la gente, a que estén eh, en blanco, ¿no? Lo que uno dice, un trabajo registrado, un empleo formal y que no tengan que estar viendo en los últimos días, en los últimos años antes de llegar a la jubilación, qué es lo que pueden hacer y sin necesidad también de una moratoria, ¿no? Porque en Argentina la mayoría ha trabajado más de 30 años. Lo que pasa es que no les han hecho los aportes o quizás no Es tuvieron la cierto. posibilidad de pagar el monotributo. Ujú. Hoy hay otras alternativas, pero claro, es a Bueno, partir de ahora en adelante. antes era, por ejemplo, si se tenía, le hablo hace unas décadas atrás, tenías un negocio y no hacía falta que tener monotributo, ¿no? Esto lo digo por mis padres, por ejemplo, pero no porque estaban fuera de la ley, sino porque no se les obligaba a pagar monotributo. Y bueno, cuando sos muy joven, quizás tampoco lo pensás, ¿no? Pero bueno, el tema del monotributo también se instaló hace un par de décadas, pero no tanto. Exactamente. Ahora
hay más posibilidades, uno puede ir controlando si tiene o no tiene los aportes, hay un monotributo un poco más económico, son todas ayudas para poder llegar a completar esos 30 años exigidos por la ley. Ujú. Bueno, vamos a seguir hablando en otra ocasión, siempre es muy interesante este tema. Gracias por estos minutos. Muchísimas gracias a ustedes, muy buenas tardes. La doctora Florencia Marcarián, abogada previsionalista, bueno, aclarando, no podemos hablar un montón, porque dudas hay millones, ¿no?, sobre este tema, pero bueno, siempre es interesante esta parte. Yo les decía, bueno, vamos una tanda y enseguida vuelvo con lo que les voy, chiquitita, porque les quiero recomendar algo que me mandaron para hacer en la ciudad de Buenos Aires.